Jesús vino y a través de su sangre y de su resurrección nos hizo hijos y nos dio al Espíritu Santo que nos lleva al Padre. Y cuando tú naces de nuevo, eres posicionado en los lugares celestiales. Y cuando tú entiendes la redención, entiendes la autoridad que tú tienes sobre las obras de las tinieblas para reprenderlas y hacerlas huir. Por eso quiero decirles, la salvación de esta nación no es que la derecha del país se levante. La salvación de esta nación es una iglesia entendida que se levanta, que entiende lo que dice la Biblia. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Eso es totalmente diferente. Aleluya. Como les decía, hoy la palabra se llama Entendiendo Pesat. Y hoy vamos a celebrar Pesat sin religiosidad, sin ritualismos, ningún tipo de ritualismos. Porque lo que debemos entender es que estos tiempos son, diga conmigo, convocatorias del Padre. ¿Para qué? Para revelarnos su carácter, para revelarnos la obra del Mesías, para revelarnos lo que el Señor hizo por nosotros, para revelarnos a ese sol de gloria que es el que ha alumbrado nuestras vidas. Ahora, hay festividades declaradas para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Los que hemos experimentado su amor, su redención, su perdón, su gracia, su misericordia, en quien vive el Espíritu Santo. Levante sus manos sobre su cabeza y dele un aplauso. Dile: nosotros somos su pueblo. ¿Y qué celebramos hoy? Nuestra redención. Que Dios ya no te mira como un enemigo. Dios no te mira como un enemigo ni como un pecador. Dios te está mirando, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Esta semana de Pesat es una convocatoria para las familias. Escuche bien, familias que están bajo el pacto de la sangre de Yeshua, de la sangre del Cordero, de la sangre de mi Señor Jesucristo. Celebramos el pacto como familias. ¿Y cuál es el pacto? Que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Hoy celebramos el gran rescate de la humanidad. Fuimos rescatados en la cruz del Calvario. Por eso conmemoramos el sacrificio redentor. Muerte, pero no solamente muerte, resurrección. La muerte y la resurrección. Y lo celebramos con entendimiento. Diga conmigo, con entendimiento, no con religión, con sabiduría, como hijos que fuimos rescatados. Hoy le anunciamos al mundo que el Cordero de Dios ya fue inmolado. Ya fue inmolado. Y lo hacemos no con tristeza, sino con gozo, con revelación, con entendimiento, posicionados y con la identidad de hijos de Dios. Lo hacemos. Así que dile, Señor, que seamos afirmados, que en estos tiempos se ha afirmado nuestra fe, para que podamos caminar en la libertad, porque a veces no nos la hemos creído. Él ya nos dio libertad, pero como que nosotros estamos caminando no en libertad, porque no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ahora, hay 3 puertas espirituales que ayer a las 6 de la tarde se abrieron. 3 puertas espirituales. Este mes de abril es el mes 4 para nosotros, pero en la Biblia no es el mes 4, diga, es el mes primero. Es el mes primero. Es el mes de Nisan. Es el mes de Nisan. Y vamos a ir a lo que dice la Escritura. Por favor, si me ayudan, Éxodo capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y este mes os será, diga conmigo, por principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Y si me puede regalar el versículo 6 también, regálame el 6. 7 no, 6. Dice la palabra, y lo que está diciendo en contexto era que tomarían un cordero y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Entonces, ¿cuál era la Pascua? Diga conmigo, 14 de Nisan. Hoy el calendario bíblico está marcando que es el 14 del Nisan. Nosotros no celebramos la Semana Santa, no celebramos ritos religiosos. Lo que nosotros entendemos y celebramos es nuestra redención, que el Hijo de Dios fue inmolado también en una Pascua. ¿Por qué dice, pero por qué es tan exacto? Porque Él fue inmolado en Pascua, para que se cumpliera que Cristo sería nuestra Pascua. Ahora, nosotros el pueblo de Dios, se lo vuelvo a repetir, debemos ser definitivamente entendidos en los tiempos y las temporadas de Dios para poder movernos en avance. Si no, resulta que todos los años de su vida van a ser igual y tú no vas a tener entendimiento de lo que Dios ha hecho por tu vida. Ahora, escúchenme bien, aunque son fiestas bíblicas, el Señor en la palabra estableció un trazo profético, una línea profética que está marcada por 7 fiestas bíblicas. No son 7 fiestas judías. De hecho, la Biblia dice, me celebraréis fiestas. Tú puedes ver que hubo una manifestación en el Antiguo Testamento, pero el cumplimiento, el Antiguo Testamento, diga conmigo, era la sombra, era la figura, pero el cumplimiento de todo es Cristo Jesús. Ahora, nosotros entendemos que son festivales y que el cielo está aperturado. O sea, lo que usted debe entender y lo que a nosotros debemos, nos emociona, es que este tiempo hay apertura espiritual en los cielos. Se creó porque realmente, por eso el calendario, así como, no sé cuántas mujeres estuvieron en campamento, levanten las manos. Y explicaban acerca de cómo el enemigo a través de la adoración pagana estableció el trono de Satanás en la tierra, porque se mueve en ciclos. Así Dios estableció un diseño para la redención de su pueblo que se cumple en Cristo Jesús. Ahora, algo importante, nosotros no guardamos la fiesta como lo hacen los judíos. Entendemos el tiempo, pero no guardamos la fiesta, porque tendríamos que acá agarrar y matar un cordero. Y quiero decirle, nuestra fiesta, diga conmigo, es Cristo. Cristo. Nuestra fiesta es Cristo, que es la sombra y la figura de los bienes venideros. Ahora, hay una palabra que me apasiona mucho, es el Salmo 24. Si me lo pueden colocar, Salmo 24, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra, este es un salmo mesiánico, si usted no lo sabía. Es un salmo que David lo escribió cuando está llevando el arca de Dios a Israel. Y él tiene una visión y la escribe en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jura con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob, Salat, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y dice, alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ni siquiera lo puedes leer hasta el verso 10 y dice, Él es el Rey de Gloria. Lo tremendo es que todo el tiempo decimos que se abran los cielos. Dígale, esta semana los cielos están abiertos, las puertas eternas están abiertas. Hay apertura espiritual. Y quiero decirle, esas puertas no se están abriendo sobre el Kairos, se están abriendo sobre el Cronos, sobre el tiempo humano. O sea, es un tiempo donde lo eterno desciende sobre la tierra. Por eso es tan importante, o se manifiesta, ya le voy a explicar qué tiene que ver esto. O se manifiesta, cuando entendemos este tiempo, podemos movernos y recibir de la bendición que trae este tiempo. Amén.
Hay tres puertas que se abrieron. Vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 5 al 12. Se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, versículo 5: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzará el festival de los panes sin levadura. Este festival en honor al Señor continuará por 7 días. Durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de asamblea santo. Y durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor. Y al séptimo día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de asamblea santa. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero sin defecto como una ofrenda quemada. Amén. Acá Levítico está hablando de que las fiestas de primavera eran las 3 primeras fiestas que entraban. Parecía una, pero realmente eran 3. Diga conmigo, fiesta de Pesat. Pesat. Esto habla de la Pascua. Y la Pascua está hablando, diga conmigo, liberación de la esclavitud. Liberación de la opresión, de la esclavitud. La segunda fiesta, Ad Masat, panes sin levaduras. Entonces Israel tenía que comer pan ácimo, pan sin levadura. Ahora, ya le voy a explicar qué enseñanza nos da esto. Y la tercera fiesta es la fiesta de la primicia bíblica, el Bikurim, porque este tiempo marcaba el inicio de los meses del año. Estas 3 primeras fiestas se celebraban en el inicio de la primavera, que es el Nisan o el Abib. Ahora, yo enseño acerca de las fiestas bíblicas, pero no las celebramos de la manera como Israel las celebra. Sé que son santas convocaciones, pero nunca he permitido, y realmente no celebramos la fiesta. Lo que observamos es la apertura de los cielos. El tiempo es lo que nosotros observamos, porque nuestra fiesta es en Cristo Jesús. Diga, es en Cristo. No nos podemos nada judeo-mesiánico. Hay gente que dice, no, voy a ir a celebrarla con el rabino. Quiero decirle, celebrarla con el rabino no tiene más poder, porque hay veces dentro de lo mesiánico creemos que es Cristo y algo más. Pero quiero decirle, diga, Cristo es suficiente. Es suficiente. No permitimos ninguna doctrina judío-mesiánica, porque siempre quita la centralidad de Jesús, y por eso es que hay personas que se han desviado. Lo que nosotros somos entendidos es en el tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque una puerta eterna es la eternidad manifestándose sobre nuestro tiempo crono, sobre nuestro tiempo humano, para traer a existencia lo que ya fue hecho. Diga conmigo, lo que ya fue hecho, lo que ya fue comprado. La salvación de su familia ya fue comprada en la cruz del Calvario. La sanidad de su cuerpo ya fue dada. La provisión para su casa y su familia ya fue entregada en la cruz del Calvario. Entonces usted dirá, pero nadie en mi casa se convierte. Nadie, no estoy experimentando libertad financiera. Habito enfermo. Hay ciclos en que aunque mi sanidad ya fue dada, como que no se manifiesta. Por eso es importante entender las puertas eternas.
Porque cuando nosotros adoramos, honramos, y en estos tiempos hacemos altar de adoración, cuando hacemos intercesión, quiero decirle, lo que no se estaba manifestando en su vida se va a empezar a manifestar. Dele un aplauso al Señor. Ahora, estas tres fiestas, lo que preparaban era Pentecostés, un derramamiento mayor, diga, y constante del Espíritu Santo. Porque el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos fue algo constante, no fue algo de una sola vez. O sea que lo que hace es que prepara un avivamiento. Yo creo en un avivamiento. Yo creo. Y la última hora habla del mayor avivamiento sobre la tierra, mayor que el de Hechos. Entonces necesitamos ser entendidos en todo esto. Ahora, Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 20. Vamos a leer Biblia. Si por favor me la pueden colocar. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 20. Es un capítulo que habla acerca de la Pascua, que nos habla de la Pascua aquí en la tierra. Y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, vayan pasándola rápido porfis, este mes os será por principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un segundo, según el número, tomarán uno según el número de personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta. Quinto, versículo 5. Y el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomará de la sangre y la pondrá en los postes, en el lindel de las casas, que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada, diga conmigo, al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en el agua, diga, sino al fuego. Y su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo el cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Versículo 12. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 15. 7 días comeréis pan sin levadura, pan ácimo. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Verso 16. Y el primer día habrá santa convocación. Así en el 7º día tendréis una convocación, y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Aleluya. Y lo pueden leer en casa, porque aquí habla de todo lo que es el diseño de la Pascua aquí en la tierra.
Ahora, algo que nosotros necesitamos entender es que estas fiestas o estos tiempos no se originaron en la tierra. Porque recuerde que el cumplimiento de la Pascua es Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? Que Él fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde fue inmolado? En la eternidad. Por eso es que son fiestas eternas, estatutos perpetuos, que celebran de generación en generación. Yo creo que Salomón fue el que definió la eternidad. Me gusta cómo la define. Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo se repite. Los ciclos se repiten. Estaba hablando de eternidad. Les dije que hay 3 fiestas. Ad Masat. Habla de panes sin levadura. Y dice ahí Éxodo capítulo 12, creo que era el versículo 15, si me lo pueden volver a colocar, que decía, no pueden tener levadura en medio de sus casas, porque cualquiera que comiere lo leudado, que no saque la levadura, va a ser sacado de en medio de mi pueblo. Bendito sea Dios por el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9, desde el 6, si me lo puedes colocar, ahí nos está hablando Pablo de lo que era la verdadera levadura. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Ok, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Diga, un poquito de levadura daña, o sea, leuda toda la masa. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta. Él decía, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, ni de la maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y léanse todo el resto del capítulo, porque ahí está hablando de lo que es la levadura. En Israel, muchos están en este tiempo quemando la levadura, sacando la levadura. No pueden comer pan con levadura. Dígale al que tiene al lado, puede comer pan, tranquilo. Come todo el pan que quiera, o no mucho, pero ayune. Porque el Nuevo Testamento nos está hablando que la levadura es lo que nos hincha, es lo que nos empieza a inflar, es el orgullo, es la malicia, es la ira, es el resentimiento, es nuestra justicia propia. Y el Señor está diciendo, saque lo que lo está hinchando, saque lo que lo lleva a tener una actitud muy diferente a la actitud de Cristo en su vida. Todo lo que te saca de la congregación, todo lo que aparta la comunión con Dios de tu vida. Por eso les decía, es Ad Masat, panes sin levadura. Es un tiempo de santificación. Esta semana tómese un tiempo para colocarse a cuentas con Dios. Yo les decía, pero el año pasado, pastora, en la fiesta de ¿cuál fue? Las finales, en la fiesta de Yom Kippur hicimos ayuno para santificarnos. Y yo les preguntaba hoy a los servidores, ¿cada cuánto usted le hace aseo a su casa? Usted no puede decir, uy, yo ya hice aseo general hace un mes. No, así es su casa espiritual. Esta carne, estas emociones, esta voluntad se hinchan. Así que necesitamos sacar. Segundo, Pesat. El tema de Pesat es la libertad de la esclavitud. Y quiero decirle, es la esclavitud a todo nivel. Y le voy adelantando, vea, Éxodo 12, verso 35 al 36. El que está pendiente de las citas, nosotros se las pasamos, ¿cierto? Entonces, para que pueda estar pendiente de las citas, para que todos lo puedan ver. Pero me gusta esto. Éxodo 12 del 35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y de vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo
delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor. Habla de libertad financiera. ¿Sabe? En medio del peor tiempo fueron bendecidos. Crea, tome la palabra. En medio de la crisis que se habla sobre el país, es que este pueblo va a ser más bendecido. En medio de la crisis vamos a comprar casa para Dios. Vamos a edificar el reino. Vamos a tener fundaciones. Vamos a extender el reino de Dios. Dígale al que tiene al lado, cuéntele a su cara que usted lo cree, que está de gozo. Y la tercera fiesta se llama Bikurim, primicias. Porque la primicia, dijo, este tiempo será por principio. ¿Y por qué primicias? Esta es la fiesta de la primicia en la Biblia, porque dice que nuestra primicia es Cristo. Y por cuanto lo primero fue santificado, el resto de la masa fuimos bendecidos. Por cuanto Él introdujo la redención en la tierra, todos fuimos perdonados. Ahora, es muy importante entender los tiempos, porque es que la mentalidad de los cristianos, algunos creen, si Dios me ha de bendecir, me bendice en cualquier tiempo. No entendemos que los tiempos en la palabra son importantes. Por eso dice que Jesús no fue inmolado hasta que se manifestó el tiempo, el cumplimiento del tiempo que el Padre. Es más, lo quisieron despeñar y Él les dijo, les sonrió y le dijo, hoy no, hoy no es el tiempo. Y pasó en medio de ellos, porque había un tiempo para Él ser inmolado. Es más, ni siquiera el diablo se puede manifestar acá en la tierra. Todo lo que va a suceder en los últimos días hasta que Él no diga es el tiempo. Recuerden que el primer sello de Apocalipsis que va a desatar el anticristo en la tierra. O sea, Él no se puede manifestar solo. Es el Padre en los tiempos. Entonces los tiempos son muy importantes en la Biblia. ¿Sabe que Noé estuvo 100 años con un arca diciéndole a todos como un pregonero de justicia, mire, súbanse en el arca, porque va a venir un juicio en la tierra? Y todos decían. Y cuando construyó el arca la dejó abierta 7 días. Y les dijo, va a venir un gran diluvio en la tierra, súbanse en el arca. Y dice que después de 7 días la cerró. Y escuchen lo que voy a decir. Y no le importó que se ahogara toda una humanidad, pero después de que la cerró, nadie entró. Por eso es importante entender los tiempos de Dios. Ahora, hoy les voy a hablar qué pasó en Pascua, porque hay 7 hechos que ocurrieron en Pascua, 7 cosas importantes, que cuando nosotros somos entendidos de la puerta que se abrió, se pueden convertir en bendiciones para nuestra vida. ¿Qué sucedió en Pascua? La primera Pascua cerró un ciclo, eso fue. Cerró un ciclo de 430 años de esclavitud. Yeshua, nuestra Pascua, nuestro Pesach, cerró un ciclo de maldición, de pecado, de esclavitud, y abrió un ciclo de salvación, redención y restitución para la raza humana. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Por eso cada vez que nosotros celebramos Pesach, no estamos viendo una obra terminada, porque no todo terminó en la cruz. En la cruz empezó todo, y hay un sacrificio continuo, y hay una sangre continua que redime y hace lo mismo que sucedió hace 2000 años. Tenemos un Cristo vivo. Por eso esta convocatoria nosotros celebramos como familia, diga, como familia, que se cierran ciclos y que hay una apertura nueva. Yo lo creo, porque lo que el Señor nos está diciendo, lo que hice con mi sacrificio, hizo que tu vida vieja quedara en el pasado. Hizo que tu viejo hombre, tu vieja naturaleza quedara en el pasado. ¿Sabe qué celebramos hoy? Que somos nueva creación en Dios. Somos nueva creación en Dios por su muerte, su sacrificio y su resurrección. Pablo enseña cómo Jesús resucitó y dice, y con Él nos dio vida
Su resurrección que nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo hijos, herederos del reino de Dios. Por eso dice la palabra, ya no somos huérfanos. Ya no somos huérfanos. Míreme, no sé, yo me acuerdo que mi mamá escuchaba unas canciones por allá. Era, soy basurita, que arrastra el viento. Diga, nosotros ya no somos basurita. Nosotros somos redimidos. Usted no es huérfano. No somos huérfanos. Sabe que el tema, y voy a hablar mucho la siguiente mes, el tema de la identidad, porque no vas a predicar hasta que usted entienda quién es en Cristo Jesús. ¿Quién somos en Cristo Jesús? Porque el tema es que hay una humanidad huérfana, pero Jesús vino y a través de su sangre y de su resurrección nos hizo hijos y nos dio al Espíritu Santo que nos lleva al Padre. Y cuando tú naces de nuevo, eres posicionado en los lugares celestiales. Y cuando tú entiendes la redención, entiendes la autoridad que tú tienes sobre las obras de las tinieblas para reprenderlas y hacerlas huir. Por eso quiero decirle, la salvación de esta nación no es que la derecha del país se levante. La salvación de esta nación es una iglesia entendida que se levanta, que entiende lo que dice la Biblia. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Eso es totalmente diferente. Aleluya. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno. Entonces, Él dijo en mi nombre, diga, en mi nombre. Él dijo, en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. Uy, esto lo tenemos que orar, porque yo voy al Padre en mi nombre. Realmente cuando tú miras la armadura de Dios, Pablo estaba mirando un soldado romano, pero cuando tú miras la armadura de Dios, más que una armadura, es una vestidura sacerdotal. Es una vestidura sacerdotal, porque nos estaba diciendo, están posicionados en lugares celestiales de autoridad. En Pesach celebramos un antes y un después. Este tiempo marcó tu vida y mi vida para redención. Aleluya. Y hoy estamos como familia. ¿Dónde está la familia? Familia, fuente de salvación. Bendito sea Dios que la Pascua cayó en un domingo. Entonces hoy estamos como familia, fuente de salvación, cerrando un ciclo. No sé qué tan contento usted esté con sus ciclos, pero en el nombre de Jesús hoy se cierra un ciclo. Un ciclo que no es conforme al diseño del Padre y se apertura algo nuevo. Hoy cerramos una etapa, porque el poder de Dios se manifiesta para romper ciclos de pobreza, de ruina, de pecado, mentalidades atadas, ciclos de temor, ciclos de tristeza, ciclos de opresión, de lo mismo. Diga no. En el nombre poderoso de Jesús, eso se cierra. Y haga algo profético. Haga sus brazos así. Abrazo la nueva temporada. Abrazo lo nuevo del cielo para mi vida en el nombre de Jesús. Abrazo lo nuevo del cielo para mi casa, para mi salud, para mis hijos, para esta casa fuente de salvación. Dele un aplauso al Señor. ¿Sabe que en la primera Pascua la espada del Señor se desató? Se desataron los juicios para hacer separación, para cerrar una temporada de esclavitud. ¿Sabe cuánto duró la temporada de esclavitud? 430 años. 430 años donde ninguno podía pensar en prosperar, en que su hijo fuera a la universidad. No, escóndalo para que Faraón no lo mate. Esa era la vida de él, metidos entre el barro. Cada día más trabajo, no se veía la bendición. Nacían esclavos, morían esclavos. Pero el Señor lo que hizo fue que cerró el ciclo de esclavitud en Pascua y lo lanzó a una nueva temporada. Y quiero decirle, la Pascua en la antigüedad era la sombra y la figura de lo que Cristo haría. Y quiero decirle, y aún mayor, aún mayor. Por esto proclamo esto sobre tu casa, sobre todo lo que tú eres, que la primavera, que la nueva temporada en Dios. A mí me gusta mucho que dice, Él hace las cosas nuevas, nuevas, nuevas.
Él hace las cosas nuevas en nuestra vida. Aleluya. Lo segundo, eso fue lo primero. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué fue el primer hecho que ocurrió en Pascua? Cerró un ciclo. Y si usted lo entiende, lo que es una puerta eterna, también lo puede recibir. Segundo, era la temporada cuando los reyes salían a la guerra. Era la temporada de la batalla, de la conquista. Primavera era el anuncio de que los reyes iban a salir a la guerra. Ahora, en el libro de Zacarías, capítulo 9, habla de que nuestro rey también salió. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de la asna. Habla de la entrada triunfal. Los reyes salían a la guerra en primavera. Por eso en el Salmo 24, cuando David lleva el arca, él empieza a profetizar a Cristo. Es un salmo mesiánico. Y empieza a profetizar que el Rey de Gloria viene y se convierte en Jehová Sabaoth, el Rey de los ejércitos. Entonces, como ya les expliqué, ellos buscaban un Mesías militar que iba a venir. Pero el rey entró en un pollino, porque él era sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿El rey de qué? De Salem. ¿El rey de qué? De paz. Entonces él entró. Vino como el rey de Shalom, el rey de paz. Él no vino contra el gobierno romano. Él vino contra lo que realmente estaba esclavizando a la humanidad, ese desasosiego, el pecado, el tormento, todo lo que hace el pecado en nuestra muerte, en nuestra vida, porque dice que la paga del pecado es muerte. Él vino para morir y vino como el rey de Salem, vino como el rey de Shalom. Y vino para traer una paz, pero no solamente una paz como nosotros decimos, no, tranquilidad, no. Él vino como ese rey para que en la cruz del Calvario el gobierno que estaba sobre su pueblo fuera cambiado. Usted dirá, ¿cómo es eso, pastora? Explíquemelo. Cuando usted mira, Israel estaba en Egipto y estaba bajo el dominio de Faraón. ¿Y cómo era Faraón? ¿Quién me dice cómo era Faraón? Eso era lo más de bello. Eso era, pero terrible, Faraón. Era un opresivo. Pero Pascua lo que hizo fue que cambió el gobierno que había sobre sus vidas. Cambió el tiempo y cambió el gobierno. Y ellos salen del dominio de Faraón al dominio del Rey de Gloria, que ahora los estaba conduciendo a la libertad. Cristo vino en Pascua para sacarnos del dominio de la iniquidad, de la esclavitud, del pecado, para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Por eso hoy estamos celebrando nuestra redención. Colosenses capítulo 1, versículo 13, lo explica muy claro. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hoy celebramos que nosotros ya no estamos bajo el gobierno de las tinieblas. ¿Sabe que el que no tiene a Cristo está gobernado por las tinieblas, por el sistema de este mundo? Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, empiezas a ser gobernado por la palabra de Dios. Y hoy yo quiero decirte, no permitas que tu mente no renovada siga ministrando tu vida en cualquier área. Decía la pastora Marisela este viernes que hablaba acerca de cárceles mentales, de la renovación de la mente. Decía que ella se crió
en su familia y lo que decían siempre era, no hay, no se puede, estoy enferma. Y un día el pastor le dijo, o sea, como ya me tiene cansadita, ¿por qué no empieza a hablar vida sobre su cuerpo? Y ella, ¿qué si estoy enferma? Pero le caló la exhortación, porque habitaba muy enferma, demasiado enferma, y empezó a manifestarse la salud divina. Empezó a manifestar, le decía el pastor, no diga que no tengo, y ella decía, pero ¿qué? Si no tengo, ¿qué voy a decir que sí tengo? Y decía, porque increíble cómo cuesta renovar la mente. Decía, hasta que empecé a alinearme a la redención. Y sabe, en cualquier área de su vida, aún en la enfermedad, porque tú puedes orar con base al sacrificio redentor. Levante su fe, diga, acepto que tú me redimiste, acepto que tú me compraste, que esa redención incluye mi cuerpo. Por eso me puedo levantar en autoridad y decirle, enfermedad que aunque me has estado atormentando por tiempos, no te acepto y te resisto en el nombre de Jesús. Y tienes que huir y tienes que soltarme. Crea. Usted dirá como que yo no entiendo. Vea, sabe, Dios no nos mandó a entender todo, pero lo que sí nos mandó fue a creer. Dios nos mandó a creer. Crea. Eso fue lo que le dijo a Marta. Ella le dijo, preguntó por el hermano y le dijo, ya llegue. Y el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Necesitamos creer lo que Jesucristo hizo, porque ahora estamos bajo el gobierno correcto. Celebramos a Yeshua, el Rey, en nuestros corazones, porque no se quedó muerto, resucitó. Y diga conmigo, volverá. Maranata, Cristo vuelve. Lo tercer hecho fue la confrontación, la gran confrontación y la guerra en el reino espiritual que hubo contra Satanás y sus demonios. Dice la palabra que cuando él murió se oscureció la tierra, aún las piedras se partieron, tembló, porque lo que sucedió es que Yeshua, mi Señor Jesucristo, peleó y arrebató las llaves de la muerte, del Hades. Recuperó la autoridad, todo el dominio. Se cumplió Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo de video, si me pueden colocar Hebreos capítulo 2, versículo 14. Búsquenlo. Hebreos 2, 14. Celebramos esa gran confrontación y esa pelea que hubo para que tú y yo ya no fuéramos más esclavos del pecado y de la muerte, sino para que pudiéramos ser libres. Mire, acá usted lo va a entender. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén y amén. Dice que hubo una gran confrontación espiritual para liberarnos del imperio de la muerte, que ¿quién lo tenía? El diablo. Y que pudiéramos ser liberados. Y quiero que tú te concentres en estas verdades. Yo no te estoy hablando un sermón desde lo que yo pienso, estoy hablando con la palabra. Concéntrese en esas verdades eternas, porque cuando usted entiende que estos hechos no fueron solo hechos de la primera Pascua, fue lo que Cristo manifestó en la cruz del Calvario en una temporada como entenderás que la Pascua es Yeshua mismo, es Jesucristo mismo, y que tú puedes recibir todo lo que Él compró. El cuarto hecho en esta fiesta, no, antes de decírselo, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12, 12. Escuche esto. Pues yo pasaré aquella noche. ¿Cuál noche? En la Pascua. Por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias,
y diga conmigo, ejecutaré. Diga conmigo, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Uno de los hechos impresionantes de la Pascua es que dijo, no solamente voy a liberar a mi pueblo, nadie se duerme, a dormir donde lo trasnocharon. ¿Qué sucedió en Pascua? Dice que no solamente liberó a su pueblo, sino que fue el tiempo donde ejecutó los juicios sobre cada dios de Egipto, sobre cada demonio que había esclavizado al pueblo de Dios durante 430 años. Por eso les dije, esta semana no voy a profundizar en este punto, este es para el que tiene hambre. Voy a hacer un Zoom el martes, el miércoles, y les voy a enseñar de las cortes celestiales, porque este tiempo abre la corte más alta que hay en el cielo, y es la corte del león de Judá. Es un tiempo donde deberíamos orar, o donde debemos orar por nuestra vida, por nuestros hijos. Todo el que el enemigo haya venido a pleitearle los hijos, su economía, necesitamos presentarnos delante de esa corte del cielo. ¿Y cuál es la corte del cielo? Pues diga, los lugares celestiales, donde Cristo lo ha invitado, donde el Padre es el juez, Jesucristo es el abogado, y hay una nube de testigos para fallar. Este es el tiempo. Pascua es un tiempo donde el cielo emite sentencias, porque para poder enviar los juicios, ¿qué fue lo que hizo? Los sentenció, los ajustició y les lanzó un juicio. Y este es un tiempo para orar sobre la nación, que todos esos ismos, comunismo, todo ese comunismo, toda esa ideología de género, toda esa masonería, vamos a orar que el Señor sea enviando los juicios sobre los dioses de esta nación, sobre todos esos demonios que han convocado para destrucción de las generaciones. Quiero decirle, es el tiempo de la corte más alta, y quiero que le dé una noticia al que tiene al lado. Tú te vas a presentar como hijo de Dios, y el Padre va a fallar a tu favor, va a fallar a tu favor, así como lo hizo con la viuda. El juez falló a favor, y dice la Biblia, ¿y cuánto más con mis hijos que claman? ¿Acaso yo no les puedo hacer justicia? Claro que nos va a hacer justicia. Aleluya. El quinto hecho, 4, las cortes celestiales. Es un tiempo donde se mueven las cortes celestiales. Quinto, es un tiempo donde se hizo separación o distinción. Dios marcó a su pueblo. Literalmente las casas de su pueblo estaban marcadas. Y esto es algo hermoso. Era una declaración de pertenencia. Le estaba diciendo, son mi pueblo, son míos, y nadie lo va a arrebatar de mi mano. Hago diferencia. Es donde se cumple la palabra de Malaquías. He aquí que yo hago diferencia entre el que es pueblo y el que no es pueblo. Estaba diciendo, van a pasar juicios sobre la tierra. ¿Y yo para qué los engaño? En la última hora van a pasar juicios, plagas sobre la tierra. Pero quiero decirle, Pascua es la fiesta de las familias. En esta puerta de Pascua es donde nos introducimos en ese pacto. Es el pacto de la sangre del Cordero. Y proclamamos y creemos que por causa de la sangre del Cordero, que no solamente nos perdonó, así como en Egipto, ¿sabe qué trajo? Preservación. Dile, Señor, preserva mi casa, guarda mi casa. Y no solamente de muerte, de toda esa identidad de género, de toda esa rebeldía, de todo eso que se está levantando. Eso vamos a estar hablando el día viernes. Cómo nuestra familia puede ser transformada en una Pascua. Si usted mira Pascua, Pascua no era una fiesta que se celebraba en el templo.
Hoy estamos celebrando como familia en Dios, como familia fuente de salvación. Pero la Pascua, ¿sabe dónde se celebraba? En las casas. En las casas. La familia buscando a Dios. La familia celebrando al Cordero. Había un Cordero para cada familia. Hay salvación para cada uno, para cada casa. Hay revelación de Cristo para cada casa. Y tenían que comerse el cordero como, no cocinado, diga, en las brasas, porque solo el Espíritu Santo, su poder, es el que revela a Cristo Jesús. No hay otro que traiga. Tú puedes estudiar y saber mucho, pero el único que va a ser a Cristo real para tu vida se llama el Espíritu Santo, porque tenía que comerse asado al fuego. Pero el fuego también habla de las pruebas, de los procesos que nosotros tenemos que pasar, porque en medio de los procesos tú aprendes a conocer a Cristo, a su realidad en tu vida. Aleluya. Sexto, es un tiempo de pago y recompensa. Bueno, gloria a Dios por Angie. Se lo repito, es un tiempo de pago y recompensa. Cada vez que se celebra Pascua en la Biblia, usted encontrará algo portentoso. Cuando la celebró Ezequías, cuando la celebró Josías, cuando se celebraba la Pascua, ¿sabe? En un tiempo de Pascua, Elías levantó el altar. O sea, es poderoso. Así que el Señor en la primera Pascua, miren, le dio el pago a Faraón. Le pagó a Faraón y a cada uno de los demonios que tenían esclavo al pueblo de Dios. Les pagó su injusticia. Les pagó porque Faraón mató al primogénito de Israel. Por eso vino un juicio sobre todo primogénito de Egipto. Le pagó. Por eso le digo, es un tiempo de pago y de recompensa. Pero a Israel le dio restitución de 430 años de esclavitud. Trajo una restitución y dice que Egipto le transfirió su oro al pueblo de Israel para que pudiera cumplir la encomienda y el propósito divino. Vea, yo quiero que usted entienda, porque es que sabe que ser religioso es leer la Biblia y no ponerle una aplicación a nuestra vida. ¿Sabe qué hizo Pascua? Pascua hizo que esclavos que no tenían nada ahora fuera gente bendecida. Pascua hizo que los que tenían las manos vacías no salieran con las manos vacías, porque se manifestó la bendición de Dios. Por eso le digo, este tiempo de Pascua es para manifestar. Manifieste todo lo que no es parte de su vida, lo que ya fue comprado en la cruz del Calvario. Pero pastora, mi economía, pues en Pascua Cristo llevó una corona de espinas y estaba llevando la maldición de los cardos y de los espinos, que la tierra no produciría y que el hombre sería maldito en su trabajo. Pero Cristo trajo la redención, llevando una corona de espinas, para que tú y yo podamos ser libres de los ciclos de ruina. Créaselo, mi hermano. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, proclamo lo que dice normalmente el sobre: tiempo de avance y de restitución. ¿Tú crees que yo cada vez que te hablo por hablarte? Mírame. Y usted dirá, ¿de dónde? ¿Sabe cómo tenían que comerse la Pascua? Calzados, ceñidos y como de lado. Porque había un momento donde Dios te dice, es tiempo de avanzar. ¿Qué soltaba Pascua? El tiempo del avance, el tiempo de la restitución para el pueblo de Dios. Yo estoy creyendo por esto. ¿Sabe que Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? El que siembra para la carne, pues coseche carne. Y el que siembra del Espíritu, cosechará del Espíritu. Y el Señor me dio una palabra anoche maravillosa, Isaías 35, del versículo 3 al 6. Tómenla, es palabra de Dios para esta casa.
Fortaleced las manos cansadas. Isaías 35:3. Fortaleced las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado. Yo no sé si aquí a algunos se le había cansado las manos para orar. Se le había cansado las rodillas. Pero el Señor está diciendo, dígales hoy, en Fuente de Salvación, a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El Señor dijo, yo vengo con recompensa y pago. Pascua le trajo el pago a Faraón. Ok, 430 años de injusticia, tenga su pago. Pero a Israel, 400 años de clamor. O puede ser que fue la generación que clamara. Pero trajo su recompensa, trajo su pago. Y quiero decirle, Dios va a pagar la justicia y la injusticia. Porque Él paga, cuando Él viene, viene a pagar. La justicia, la injusticia tiene que ser recompensada. Y vamos a ver la mano de Dios trayendo sentencia sobre la justicia y la injusticia. ¿Usted se imagina la opresión de Faraón? Eso era algo impresionante. Pero Dios libró al pueblo, diga, en una sola noche. En una sola noche se rompió el ciclo. Éxodo capítulo 12, si me lo pueden colocar, capítulo 13 al 14. Éxodo 12, del 13 al 14. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria. ¿Cuál día? Diga, este. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová vuestro Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Siempre lo van a celebrar, lo van a tener en memoria. Por eso cuando celebramos las cenas, conmemoramos ¿qué? La Pascua, lo que el Señor hizo. ¿Qué hizo? Fue nuestra Pascua. Murió el Cordero. Tenemos que tener en memoria. Dijo, lo van a conmemorar. Vea, hoy es un buen día para que una su casa. ¿Dónde están los varones en este lugar? Una su casa. Coloquen una copita, un poco de vino y un poco de aceite. No tiene que dibujar la casa, solamente con el dedo. Y colóquelo proféticamente en las puertas, en el cuarto de sus hijos. Colóquelo en su casa. Celebren la cena del Señor. Si usted vino solo, háblele lo que es la Pascua a su familia y dígale, venga, celebramos la cena del Señor. El Cordero fue sacrificado. Y sabes una cosa, era una fiesta en familia, en la casa. Nadie podía estar podía salirse de ese pacto. Porque si se salía de la casa, si se salía donde estaba la señal, el mal lo iba a tomar, lo iba a alcanzar. Nosotros necesitamos tomarnos las cosas de Dios en serio y aprender a honrar. ¿Sabe que la primera pandemia, sabe cuándo nos encerraron? En Pascua. Y eso fue un anuncio sobre el mundo entero. Y quiero decirle, pandemia, COVID no fue lo peor que ha pasado sobre el mundo. Así que más vale que la sangre del Cordero esté en nuestras casas, en nuestros corazones. Que seamos gente que entiende lo que Cristo ha hecho por nuestra vida. Y lo séptimo, celebramos la libertad de un sistema religioso, de un sistema hechicero. Vea, esta semana es el tiempo para romper brujerías y hechicerías. Si usted dice, yo siento que me han hecho oraciones contrarias, quiero decirle, es el tiempo para romperlo. Porque sabe que Egipto era la cuna de la brujería y de la hechicería.
Así que cuando juzgó los dioses de Egipto, ¿qué juzgó? La hechicería, la brujería, todo lo que había hecho que el pueblo estuviera atado. Celebramos la libertad del pecado, celebramos la libertad de la opresión del enemigo, celebramos la libertad que tenemos para caminar en Cristo Jesús. Dile, Señor, gracias por esta Pascua. No sé si ya entendieron lo que era la Pascua. Dile, gracias por mi redención. Y vamos a hacer algo. En esta Pascua vamos a orar por nuestra nación. El viernes vamos a celebrar la cena y vamos a hacer algo profético por la nación y por las familias. Si usted no va a viajar, viernes 5 de la tarde, invite a su familia. Es más, vamos a hacer una fiesta de traje. ¿Qué es una fiesta de traje? Usted va a traer algo y todos vamos a compartir. Amén. Diga, el viernes es fiesta de traje. O sea, yo traje la gaseosa, yo traje pollo, vamos a tener una cena, porque estoy muy encima para organizar una cena. Pero el próximo año, a partir del próximo año, en Pascua, en Pesach, voy a empezar a hacer una cena para las familias, donde inviten familias nuevas. Invite a alguien por el cual usted esté orando para salvación. Todos traigan algo para compartir en ese día. Vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a proclamar el Evangelio. Y por último, yo quiero que empiecen a repartir la cena, porque hoy vamos a compartir el Cordero. Nuestro Cordero es Cristo. Y Él dijo, se reunirán en memoria. Dice la palabra que tenían que comerse el cordero completo. Míreme, cómese el cordero completo. No solamente el Señor bendíceme, no solamente el Señor prospérame, no solamente el Señor que todo me salga como yo quiero. Muchos quieren comerse esa parte del cordero, pero no quieren comerse la parte del cordero que es Señor, que es Señor sobre nuestra vida, que es, ¿sabe qué es la palabra Señor? Kyrios. El objeto de nuestra adoración, el que nos ha dado vida, nos compró. Y no nos compró con cosas como oro y plata, nos compró con la sangre de su Hijo Jesús. Y en el reino espiritual hay una ley, vida por vida. Él te dio vida para que ahora tú no vivas para ti mismo, sino que vivas para el que te compró en la cruz del Calvario. Un día antes de ser sacrificado, se celebró la última cena. Tal vez en un día en la eternidad como este se celebró la última cena. Y dice que Él levantó el pan y levantó el vino. Levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Qué estaba hablando? Les entrego mi vida, me dedico. Yo soy el pacto que los puede redimir. Yo soy su cordero. Soy el cordero que anunció Juan, el que puede quitar el pecado del mundo. Así que cuando levantó el pan, él lo que dijo fue, estoy dispuesto a ser partido. Estoy dispuesto a ser quebrantado. Estoy dispuesto a ser molido. Usted dirá, ¿cómo que molido? ¿Sabía qué hacía el látigo romano, el flagelo? Que tenía pedazos de hueso, de hierro, bolas de hierro. Hacía que desde el primer latigazo la piel se abriera y los siguientes latigazos molieran la carne. Y no le dieron un latigazo, le dieron 39 latigazos. Así que literalmente
cuando Él levantó el pan, dijo: le doy mi vida. De esa manera te amo. Yo soy la primicia del Padre y vine para dar mi vida. Nadie la quita, yo la pongo y la doy por amor. Y vine para vencer la real esclavitud que tiene el hombre, y es su propio pecado. Jesús no negoció. Jesús no negoció. Dice que en el huerto del Getsemaní oró con tanta angustia, porque sabía la copa que se tenía que beber. La copa donde estaba toda la iniquidad, la maldad, los asesinatos, la injusticia, las violaciones, todo el pecado y la maldad del ser humano. Y él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero he decidido hacer tu voluntad. He decidido que lo que en la eternidad, Él en la eternidad decidió ser quien manifestaba la redención aquí en la tierra. Él nació para morir. Él vino para morir, para hacer el sacrificio redentor por nuestros pecados. Cuando levantó el pan, lo que estaba diciendo: voy a pagar el precio para que tu pecado sea perdonado. Voy a pagar el precio para que tengas paz y para que tengas salud. Maravilloso Espíritu Santo trae revelación. Mi Dios quita tanta dureza de corazón. Quita tanta dureza de corazón. Padre, hubo un soldado que se paró en la cruz y te miró, y siendo romano, siendo adorador de dioses paganos, este hombre pudo entender verdaderamente. Este hombre era el Hijo de Dios. Verdaderamente es Dios. Y mi oración es que los ojos del Espíritu se abran para entender que tú fuiste inmolado, sacrificado, molido, partido por nuestra rebelión y nuestro pecado. Fuiste traspasado. Maravilloso Espíritu Santo, Padre, que los corazones hoy sean mudados, que puedan tener cada vida un encuentro con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy quiero que podamos comer de este pan como familia. Como familia, comamos el Cordero, comamos el cuerpo del Cordero, comamos. Hoy estamos presentando este pan, porque Él dijo: este pan representa mi cuerpo. Y quiero que puedas comer del pan y adoremos. Alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia damos solo a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero, La recompensa de su sacrificio debe ser tu vida y mi vida. Sabe que Israel en la Pascua tomaba unas copas y eran acompañadas con hierbas amargas y con un dulce que se llama Hazoret, que recordaba el barro, la esclavitud, y las hierbas amargas, lo amargo que era estar sin Dios, lo amargo que era ser esclavo. Míreme,
A muchos acá se les ha olvidado lo amarga que era tu vida sin Dios. Se les olvidó que no tenías familia, que estabas perdido, que no tenías nada. Muchos aquí cuando llegaron sin nada, ¿sabe cómo lo buscabas? Con pasión. Lo buscabas a mañana, tarde y noche, porque querías que Dios hiciera un milagro. Pero a muchos se les olvidó sus hierbas amargas, su esclavitud. Y hoy Él te ha bendecido, te ha dado familia. ¿Y sabe por qué no lo buscas? Porque no tienes tiempo. Porque hay otras cosas que son más importantes en tu vida que el que te redimió. Él pagó el precio, su sangre. Dice que no fuimos redimidos con cosas perecederas, sino con la sangre de Cristo. Él pagó el precio para que no seas esclavo. Y si eres esclavo de algo, hoy proclama esa libertad que tú tienes. Tú no tienes que ser esclavo. Hacemos memoria de la libertad. Hacemos memoria que con brazo extendido y con juicios liberó a su pueblo. Y eso fue lo que hizo en la cruz del Calvario. Con brazo y con juicios. Por eso dice, Él anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Y dice que en un desfile triunfal, lo mismo que hizo en Egipto, exhibió a los principados y a las potestades juzgadas públicamente. La paga del pecado era la muerte. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que sin sangre no había redención. Sin sangre no hay redención. Por eso necesitábamos un cordero que anuló el acta de decretos. Necesitábamos un cordero a través del cual fuimos aceptados e introducidos nuevamente a la familia de Dios. Por causa de que Él fue sacrificado, el Padre ya no te mira como un enemigo. Ya no te mira como un pecador, te mira como un hijo, porque su sangre te redimió. Y sabe que dice Éxodo 12:25, si quieren lo pueden colocar. Y dice, y cuando tus hijos te preguntaren, ¿por qué? Dice, cuando entres en la tierra de Jehová, vas a guardar lo que te fue dado. Verso 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es ese rito? ¿Qué es lo que están haciendo? Verso 27. Ustedes le van a responder, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de los egipcios de Israel en Egipto, el cual hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Tú eres el que le tienes que presentar a tu familia a Jesucristo. Por eso quise que los niños se quedaran, porque ellos preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Por qué están tomando una cena? ¿Cómo así que hay una Pascua? Y tú le responderás, es el Hijo de Dios, porque nosotros pecamos y el pecado nos llevó a maldición y nuestro destino era el infierno, pero Él decidió tomar nuestro lugar, ser nuestro Cordero Pascual, y por causa de Él hemos sido perdonados. Por causa de Él nuestra familia, estamos como familia, porque tal vez estaban separados. Por causa de Él es que hay comida en la mesa. Por causa de Él. Y tú le enseñarás a tus hijos a amar a Jesucristo. Eso no se lo enseña el profesor de escuela dominical, en el colegio menos. Tú eres el que le tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. Quiero que tomes de la copa. Desde el principio, Jairito. Alabanza, majestad. Gracias, Señor, que nos permite celebrar la Pascua. Gloria, honra, alabanza.
Sobre las generaciones se ha dejado un legado de fe muy fuerte. damos solo a Porque contrario a lo que se está diciendo, que los hijos le pertenecen al Estado y los educa el Estado. Los hijos son herencia que Dios nos dio y nosotros los educamos. damos solo a ti. Gloria, honra, alabanza, majestad, toda reverencia, damos solo a ti. Colócate en pie y dile, y que el Cordero reciba. Tú eres la recompensa. Este es un tiempo para que saques la levadura de este mundo. Todo lo que te aparta de la comunión con Dios. Comprométete con Él. Comprométete con Cristo. Entrégale tu vida. Que tú y tu casa sirvan al Señor. Reciba la recompensa de su sacrificio.